¿Y si el mundo ya hubiera sido destruido una vez? Pero no por guerras, no por bombas, no por nuestras propias fallas modernas, pero por las manos invisibles del propio Creador. Sí, el que moldeó las estrellas, que sopló vida en el polvo, fue Él quien decidió barrer todo, no por ira sin sentido, sino por la justicia divina. Fue una purificación, una inmersión profunda en las aguas del juicio. El cielo se abrió, y las lágrimas del mismo Dios descendieron en forma de lluvia. No hubo gritos que lo hicieran parar. No había murallas que resistieran a la fuerza de las aguas. Fue el sonido del juicio, silencioso, pero absoluto. Un inevitable nuevo comienzo, un reinicio en la historia de la humanidad. Esa es la historia del diluvio, no solo un viejo cuento, pero un espejo oscuro que tal vez, incluso hoy en día, tiene algo que decirnos. El mundo estaba oscuro. No era la ausencia de luz en el cielo, pero la oscuridad que crecía dentro de los hombres. La creación, que un día fue un reflejo de la belleza divina, ahora era solo una sombra de lo que fue. Donde había paz, nació la guerra. Donde había armonía, el caos surgió. Donde había comunión, ahora había separación. Separación entre el Creador y la criatura. Los corazones habían sido corrompidos, y no por accidente, pero por elección. La violencia se ha convertido en rutina. El engaño se convirtió en estrategia. La codicia se celebra como virtud. Y los hombres vivían como si Dios fuera solo un mito antiguo, una historia olvidada, un nombre borrado de la memoria colectiva. Cada día caminaban más alejados del Padre, más hundidos en su propia destrucción. Y entonces, la voz del cielo ha hablado, no como el trueno, pero como un susurro cargado de dolor. Vio el Señor que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra. Estas palabras no solo fueron registradas, han sido sentidas, resonaron como el lamento de un Dios herido por el abandono de sus hijos. El Creador miró su obra y vio que se había desviado completamente del propósito original, pero entre millones había uno. En un mundo cubierto por la oscuridad, donde cada corazón palpitaba lejos de Dios, había un hombre que aún oía, que aún creía, un hombre justo, un hombre íntegro en su generación, un hombre de fe. En medio del caos, Noé. Mientras todos se reían de la idea de un Dios presente, Noé callaba y escuchaba. Mientras el pueblo se burlaba de la justicia, Noé caminaba con el Eterno. Y entonces, lo imposible sucedió. Dios ha hablado. El sonido no era de truenos ni rayos. Fue una llamada profunda. Claridad desde lo alto. Construye un arca, un gran barco de madera. No era una instrucción cualquiera. Era un proyecto divino. Era el plan para la salvación. Ahora imagina que escuchar eso, en medio de una tierra seca, donde el suelo se agrietaba de calor y las nubes eran solo miradas en el cielo, sin una gota de lluvia, sin una gota de esperanza visible. Y aún así, creer. Noé no vio la tormenta, pero vio al Dios detrás de la promesa. No vio las aguas, pero vio el propósito. Y así, tomó sus herramientas, juntó la madera, y con cada golpe selló su confianza en el Eterno. Noé lo oyó, y él obedeció, incluso siendo llamado loco, incluso siendo ridiculizado, incluso estando solo, él eligió creer. Martillo tras martillo. El sonido resonaba en las montañas como un mantra. Cada golpe, un acto de fe. Cada tabla encajada, una oración no pronunciada. El arca tomaba forma. No era solo madera, era profecía tallada en roble y sudor. Un barco en el medio de la nada. Un refugio antes de la tormenta, una promesa construida,
con paciencia y lágrimas. Y entonces comenzaron a llegar animales de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los rincones del mundo, en pares, como si lo supieran, como si una voz silenciosa susurrara en sus instintos: «Es la hora. Vayan al elegido. Entra en el arca». Los leones caminaron junto a los ciervos, las palomas volaron en círculos en el cielo, reptiles, aves, bestias, una perfecta coreografía de la creación, respondiendo al Creador. Y la gente ría, se burlaban. «Mira el viejo Noé. Está construyendo un barco en el desierto. ¿Y ahora qué? ¿Te has convertido en pastor de zoológico?» No vieron el plan, no entendían la llamada. Vivían en el ahora, ciegos a lo que se acercaba. Pero Noé no se movía, no estaba respondiendo, no se detuvo. Sus ojos no estaban en los hombres, estaban en las promesas. Porque ahí dentro, en el fondo de tu espíritu, él lo sabía. La lluvia vendría, no hay gotas, pero los torrentes, no tormentas comunes, pero un juicio líquido que cubriría el mundo. Y cada clavo golpeado, cada animal guiado, era un paso más cerca del momento en que el cielo rompería. El cielo se ha oscurecido. No era una nube cualquiera. Era como si el firmamento mismo hubiera estado de luto. Una espesa sombra cubría la tierra, sumergiendo todo en un silencio pesado. Las nubes se cerraron como cortinas, un teatro divino a punto de comenzar. Pero el espectáculo no era de luz, era de juicio. Entonces cayó la primera gota, tímida, solitario, casi como una advertencia. Luego otra vez y otra más. Y de repente, el cielo se derrumbó. Ya no era lluvia, era como si las compuertas de lo alto se hubieran abierto con furia, como si el propio Creador estuviera llorando con dolor y justicia. Las fuentes del abismo se han roto. Las aguas también brotaban de la tierra, desde arriba y abajo. La tierra estaba rodeada, y la tierra gemía, como si tuviera conciencia, como si gritara por las elecciones del hombre. Un gemido ancestral, profundo, que se extendió por las montañas y valles, y las aguas subieron, despacio al principio, pero después con fuerza, con velocidad, con la destrucción, suben y suben. Las casas se convirtieron en madera flotante, los campos un mar sin fin, y las ciudades desaparecieron. Desaparecieron como si nunca hubieran existido, como si la memoria de la civilización hubiera sido borrada con una pincelada de agua. El mundo se ha tragado, no por monstruos, no por la guerra, pero por algo mucho más silencioso e inevitable: la justicia divina. Dentro del arca solo se oía el sonido de las aguas, un sonido rítmico, casi hipnótico, como si el mundo hubiera vuelto al vientre de la creación, como si la tierra estuviera esperando para nacer de nuevo. Noé, sus hijos y todos los animales vivían en un capullo flotante de madera, suspendido entre el cielo y el abismo, entre el pasado destruido y el futuro desconocido. Esperaban, sin saber cuándo terminaría, sin saber si aún existiría tierra firme bajo los cielos, sin saber si Dios aún hablaría. El miedo era constante, estaba en los ojos de sus hijos, en los susurros de las esposas, en la mirada fija de Noé, que mantenía la fe encendida como una vela en la oscuridad. El tiempo parecía infinito, días y noches se mezclaban, no hay relojes, no hay calendarios, solo el sonido de la madera chirriando y el agua golpeando. Afuera todo se había callado, no había más canto de los pájaros, ni voces, ni risas. La creación había sido silenciada, el mundo había sido borrado, como si el Creador hubiera limpiado una pantalla para empezar una nueva pintura. Pero ahí dentro todavía había esperanza, incluso en medio del miedo, la soledad y el vacío. Ese arca era más que un refugio,
Era el último altar de la fe en la tierra. Era el símbolo de que Dios aún caminaba con el hombre, incluso si todo a su alrededor hubiera sido destruido. Después de largos días, de silencio, de espera, de oración, Noé sube a la pequeña ventana del arca y suelta un pájaro. Ella vuela, libre, pero se perdió. Vuela por un tiempo y regresa. Todavía no era el momento. Afuera las aguas lo cubrían todo. Las montañas eran islas. Los árboles, ahogados. La tierra todavía era un espejo del cielo, solo agua reflejando nubes. Pero Noé no se rinde. Él sabe que la promesa aún vive. Unos días después, él suelta otro pájaro y entonces ella vuelve. Pero algo ha cambiado. En su pico, una pequeña rama de olivo, verde, vivo, resistente, incluso después del diluvio. El corazón de Noé se llenó de paz. Esa rama no era solo una planta, era una señal divina, una prueba silenciosa de que la vida había resistido, que el mundo estaba listo para comenzar de nuevo. El tiempo del caos se estaba acabando, la ira del cielo se calmó y la tierra se despertaba lentamente de su pesadilla. La promesa de un nuevo tiempo estaba cerca. Las aguas bajaron, despacio, como quien respeta el silencio después de un grito. El sonido de la lluvia cesó. El cielo, ahora claro, miraba en silencio al mundo renacer, y el arca, ese gigante de madera forjado por la fe y la obediencia, aterrizó suavemente sobre las montañas de Ararate, como una semilla lanzada por la tormenta que finalmente encuentra tierra firme. Noé se fue. Por primera vez en mucho tiempo pisó el suelo, un piso húmedo, fresco, con olor a nuevo comienzo. Su mirada se levantó, sus rodillas se doblaron, y allí, en ese momento sagrado, construyó un altar, no para pedir, pero para agradecer. Era un gesto de gratitud, de reverencia. Él sabía que la vida había sido perdonada y con ella una nueva oportunidad. Dios lo vio y lo hizo. Nunca más. Estas palabras, simples y eternas, llevaban una promesa, una nueva alianza, escrita no en tablas, pero en el cielo. Entonces apareció el arco, colorido, radiante, celestial. Un arco iris ha cortado los cielos como si Dios mismo hubiera pintado un puente entre él y la humanidad. No era solo bonito, era simbólico, un recordatorio eterno, de que incluso después de la tormenta más violenta, hay esperanza. Siempre lo hay. El diluvio fue más que destrucción, fue una purificación, un nuevo comienzo. Noé no era perfecto, pero era obediente. Y a veces, obedecer es todo lo que necesitamos para cambiar el mundo. ¿Qué hemos aprendido del arca? Que incluso en medio del caos, Dios todavía habla, todavía te guía, todavía se salva. Y tú, estás escuchando, ¿verdad? Si esta historia te ha hablado, deja un me gusta, suscríbete y compártelo con quien necesite recordar que siempre hay un nuevo comienzo. Hasta el próximo capítulo de la historia sagrada.